El pecado de Balaam, estudio número 20. Vamos a leer en Números 22:13. La palabra del Señor nos dice: así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Al llegar los israelitas al valle de Moab, en la frontera ya de la tierra prometida, se encontraron con resistencia feroz de Balac, rey de Moab. Los moabitas eran descendientes de uno de los hijos de Lot, que tuvo con una de sus hijas de forma incestuosa, después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. El otro hijo se llamó Ben-Ami, padre de los amonitas, según Génesis 19:33. Ambas tribus, a pesar de tener un fuerte parentesco de sangre con los israelitas, fueron reacias contra ellos y no mostraron ninguna empatía, sino que rivalizaron de forma rabiosa, haciéndoles la vida imposible. La historia de lo que hizo Balaam se encuentra narrada en Números 22, 23 y 24. Balaam, autoproclamado como profeta arameo de la región de Mesopotamia, fue contratado por el rey moabita Balac para que maldijera al pueblo de Israel, cosa que evidentemente Dios no permitió. La perversidad de este falso profeta es altamente conocida. El apóstol Pedro escribe acerca de él: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Segunda Pedro 2:15. Judas compara tres acontecimientos sobresalientes relatados en el Antiguo Testamento para denunciar las malas acciones de los falsos líderes dentro de la iglesia. Aquellos que convierten la iglesia del Señor en un negocio particular para su lucro personal, entre los cuales cita el atrevimiento de Balaam. Dice así: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Judas 12. Y en el libro de Apocalipsis, en la carta a la iglesia de Pérgamo, se identifica el pecado con las acciones malignas de Balaam. Dice la Escritura: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Veamos en desarrollo esta historia. En primer lugar, veamos la propuesta de Balac a Balaam. Balac había contratado al supuesto profeta Balaam para que maldijera al pueblo de Israel, ya que temía correr con la misma suerte de los reyes Og, rey de Basán, y Sehón, rey de los amorreos, quienes habían sido exterminados por los israelitas. No hay duda de que Balaam era una persona con una fama bien extendida, conocida por su gran codicia. ¿Sabe que hay muchos Balaam en el día de hoy? Están en la iglesia con el único propósito de sacar provecho personal. Es bueno siempre identificar a este tipo de personajes a los que Jesús llamó lobos vestidos de ovejas. Mateo capítulo 7, versículo 15. Balac hace dos intentos tratando de convencer a Balaam para que acceda a sus planes de maldecir al pueblo de Dios, enviando su séquito cargado de grandes dádivas. Balaam está deseoso de poder acceder a los planes del rey Moab por las riquezas que éste le ofrece, pero el poder de Dios lo detiene. Sin embargo, Dios permite que Balaam acceda a los deseos de Balac, pero tiene que hacer lo que Dios le diga.
significa que Dios estaba de acuerdo con lo que Balaam estaba haciendo, sino que Dios lo va a usar a él para dar una tremenda lección a Balaam y a los enemigos de Israel y para desenmascarar a este falso profeta. Números 22, versículos 1 al 20. Así que Dios tiene el propósito de mostrar su gran poder ante los enemigos paganos del pueblo de Israel y de sus falsos dioses. Balaam no era un profeta auténtico, y Dios quería mostrar al pueblo de Israel que no lo era, pues el pueblo de Israel se encontraría con muchos como él en su camino y en la tierra de Canaán, hacia donde estaban a punto de entrar. Dios quería que aprendieran a diferenciar entre un famoso adivino que se da la fama de ser un visionario que habla en nombre de Jehová y lo que es un profeta verdadero. En segundo lugar, vamos a ver el incidente que ocurre con el ángel de Jehová en el camino. El ángel de Jehová se colocó por el camino por donde Balaam tenía que pasar y no dejaba avanzar al animal, a la bestia que lo cargaba. El animal veía al ángel, pero el profeta no lo veía. Aunque Dios le dijo que fuera, como Dios sabía cuáles eran sus planes, mostró su enojo hacia él de forma sobrenatural para mostrarle lo que estaba mal en su camino. Pero el susodicho profeta solo le importaba el dinero. La avaricia lo había enloquecido de tal manera que no podía ver al ángel de Jehová que un animal, una bestia, sí podía ver. De esta manera Dios muestra lo apartado que estaba este hombre de todo tipo de razón. Este es un episodio bien sobresaliente en el relato, pues una asna le habló con voz humana al profeta. Frente a la terquedad de este ser humano insensato, un animal irracional tuvo más sentido espiritual que él, pues podía ver al ángel de Jehová que estaba frente a ellos con la espada desenvainada, impidiéndoles el paso. Pero el supuesto profeta no lo veía. Números 22, 21 al 40. Que una burra hable a un hombre es cosa insólita. Pero la Biblia dice muy claramente que fue Dios que la hizo hablar. O sea, fue un acto sobrenatural. Los actos sobrenaturales son parte esencial del relato del Antiguo Testamento. La aparición misma del ángel de Jehová es una muestra de los actos sobrenaturales de Dios en su trato con los hombres. Dios tiene interés en mostrar a las culturas que rodean la nación de Israel que Él es el Dios verdadero y mostrar su efectividad por encima de los engaños de Satanás a través del culto a los falsos dioses que son característicos de esas naciones paganas. Recordemos cómo los magos de Egipto trataron de imitar los portentos manifestados por Dios a través de Moisés. Más adelante, en una conversación con el ángel, Balaam parece dar muestras de sensatez y de arrepentimiento frente al ángel. Pero en realidad eso era de la boca para afuera, porque lo único que a él le interesaba era poder conseguir un buen botín. Se le permite seguir, pero siempre con la salvedad de que deberá decir lo que Dios le diga, no lo que desea Balaam. Dice la Escritura: entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam: ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Números 22, versículos 34 al 35. Finalmente, los planes de Balac y Balaam son frustrados.
Balac hace 3 intentos para maldecir a Israel en el desierto, usando a Balaam como profeta. Y en cada uno Balaam no puede hacer otra cosa que bendecir al pueblo de Israel. 7 altares son erigidos para tal propósito, y en cada uno se presentan holocaustos de un becerro y un carnero cada vez. Los 7 altares tienen el propósito de hacer creer a Balac que el culto es para Baal. Pues los paganos como Balac tenían la creencia de que el número 7 era de gran influencia frente a sus dioses falsos. Pero en realidad, Balaam tenía la intención de realizar un culto al Dios verdadero. ¿Pero por qué? Bueno, porque eso era lo único que él podía hacer, pues estaba definitivamente en las manos de Dios. Sin embargo, su intención en lo más profundo de su corazón era poder quedar bien con Dios y con el diablo. Esta no era una ceremonia santa, sino una ceremonia en la que Dios ha de mostrar su supremacía frente a los dioses falsos de los enemigos de Israel. Y una ceremonia para demostrar al falso profeta Balaam quién es el que tiene el control. Porque si era para adorar a Dios, al Dios verdadero, con un solo altar hubiera sido suficiente. Pero esto termina mal para Balac y para los planes financieros de Balaam. La última profecía que Dios obliga a Balaam a pronunciar es para el perjuicio de Balac y sus descendientes. No solamente no pudo cumplir los deseos de Balac de maldecir a Israel, sino que tuvo que revelar lo que el pueblo de Israel haría a los moabitas y a todos los pueblos paganos alrededor. Cosas estas que ocurrieron muy prontamente. Comenzaron a ocurrir muy prontamente, mucho antes de que los israelitas entraran a poseer la tierra prometida. Todo esto ocurrió bajo el liderazgo aún de Moisés, como una manera de ensayar para la invasión mayor que se haría bajo el mando de Josué en la conquista de la tierra prometida. Y aquí tenemos una muestra del carácter de exterminio que tendría esa guerra, pues ni los niños se salvaron de la muerte, según nos dice Números capítulo 31. Aunque hay aquí algunas profecías que se habrán de cumplir mucho más tarde, como por ejemplo durante el reinado de David, esta que dice: derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Esto ocurre en 2 Samuel capítulo 8 versículo 2, mucho tiempo después. Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel como quería Balaam, pero como su único interés era el dinero y la avaricia, en su camino hacia su casa se enredó en alianza con los madianitas, tratando de compensar lo que no había podido ganar con Balac, porque estaba frustrado por no haber conseguido sus propósitos mezquinos. Así que en el camino aconseja a los madianitas para que hagan pecar al pueblo de Israel, el cual envió mujeres para seducir a los israelitas y hacerlos caer. Estas intenciones malignas de Balaam las podemos ver descritas por el propio Moisés. Dice la Escritura: y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra, y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Números capítulo 31 versículos 14 al 16.
Esta atrevida avaricia del adivino que se creía intocable le costó la vida en medio de la venganza del pueblo de Israel contra sus enemigos. Dice la Escritura, mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requen, Sur, Hur y Reba. 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Números 31:8. Así terminó un hombre que, a pesar de haber tenido la oportunidad de ser un hombre de Dios, se prestó para tratar de hacer negocio con la gracia y el poder de Dios. Querido amigo, querida amiga, que Dios lo libre a usted de algo como eso. Busque del Señor. Jesucristo le llama en este día. Entréguele su vida a Él. Dios le bendiga.